Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Anabel de Vírcula y en este vídeo vas a aprender a diseñar situaciones de aprendizaje perfectas. Las situaciones de aprendizaje son un nuevo elemento de los currículos LOMLOE y que por tanto hay que empezar a aplicar ya este curso 2022-23 para los cursos impares. En las oposiciones todavía no sabemos nada fijo porque no ha salido nada fijo, pero el sentido común indica que también pedirán currículos LOMLOE, por lo menos para los cursos impares. Pero hasta que no salga nada fijo, no sabremos nada fijo, así que a ver si se dan un poquito de prisa. Las situaciones de aprendizaje pueden parecer un concepto un poco confuso. De hecho, yo estuve en una charla, conferencia de una editorial donde una de las personas que había desarrollado el currículo para Extremadura decía que no se sabía muy bien lo que eran las situaciones de aprendizaje, que no son unidades didácticas, no son actividades, no es la metodología, que, bueno, como que se tendría que definir todavía mejor. Desde mi punto de vista creo que se puede deducir bastante bien lo que son las situaciones de aprendizaje con el anexo 3 del currículo LOMLOE. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a extraer información del currículo y juntando los puntos vamos a entender bien lo que es una situación de aprendizaje para luego poder diseñarlas en nuestras programaciones. Así que vamos a empezar viendo qué son las situaciones de aprendizaje, ¿vale? La definición. Lo más importante siempre es primero entender qué es algo y luego ya podremos trabajar con ello. Si no sabemos lo que es, no vamos a poder trabajar con ello, al menos bien. Así que, ¿qué demonios son las situaciones de aprendizaje? Pues, según el currículo LOMLOE, lo puedes ver en el artículo de definiciones, creo que es el artículo 2. Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades en las que los alumnos deben realizar acciones vinculadas a las competencias específicas y claves, ¿vale? Si te acuerdas, en la LOMCE solo teníamos competencias clave, en la LOE solo teníamos competencias básicas, que en esencia era lo mismo, pero ahora tenemos competencias clave y unas competencias específicas que ya te expliqué aquí. Son actividades competenciales, básicamente. Esas actuaciones que los alumnos llevan a cabo, se trata de que ellos pongan en práctica esas competencias, ¿vale? Que realicen actuaciones vinculadas a esas competencias y que a la vez desarrollen esas competencias, ¿vale? Cuando yo trabajo en algo, pongo en práctica lo que ya sé y a la vez estoy aprendiendo cosas nuevas sobre esa competencia. En esencia, las situaciones de aprendizaje son actividades competenciales. Esa es la base, pero no te quedes solamente con eso porque hay más. Es decir, situaciones de aprendizaje no es igual a actividades. Situaciones de aprendizaje no es igual a metodología. Situaciones de aprendizaje no es igual a unidad didáctica. Situaciones de aprendizaje, como tiene un nombre distinto, es un elemento distinto, es algo distinto. Si no, aquí tendríamos actividades o tendríamos metodología. Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco mejor qué son estas situaciones de aprendizaje y luego ya entramos más en profundidad en todas sus características y en todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos en contexto y voy a usar el mismo contexto que usé en la masterclass donde te explicaba todos los elementos LOMLOE, ¿vale? En el último vídeo que subí al canal. Estamos en Cultura Audiovisual, primero de bachillerato. Yo aquí, una de las competencias específicas, dos de hecho, están basadas en poner soluciones y, bueno, hacer producciones audiovisuales, ¿vale? Así, grosso modo. Entonces, yo voy a diseñar una situación de aprendizaje donde voy a trabajar la competencia específica 2 y 3 del currículo de primero de bachillerato para Cultura Audiovisual. No me lo sé de memoria, tengo por ahí las ideas, lo puedes consultar si quieres, ¿vale? En esencia se trata de una producción audiovisual. Más concretamente, trabajaré los descriptores operativos CCL 1 y 2 y STEM 3. Si no sabes lo que son los descriptores operativos, por aquí tienes la definición. Esas competencias específicas 2 y 3 están vinculadas con ciertos criterios de evaluación. 2.1, 2.2, 2.3. En este caso voy a evaluar con los criterios 2.3 y 3.2 y 3.3, ¿vale? Si quieres mirarlo en el currículo, le puedes echar un vistazo y vas a ver cómo está todo relacionado y por dónde van los tiros de esta actividad. Pero vale, ya me dejo de terminología, de números e historias. ¿Qué voy a hacer en esta situación de aprendizaje?
Les voy a pedir a mis alumnos que rueden una escena en la que tienen que hacer un traveling. Un traveling es un movimiento de cámara donde la cámara va por unos raíles. Problema: no tenemos equipamiento profesional y no tenemos unos raíles para hacer el traveling. Entonces los alumnos tienen que buscar la manera de hacer un traveling sin la maquinaria de traveling. Yo no les voy a dar la solución y de hecho no hay una única solución posible. A mí se me ocurren varias, pero estoy segurísima de que los alumnos me sorprenderían con alguna otra solución. Lógicamente, para que ellos puedan dar una nueva solución, tienen que saber algo. En las situaciones de aprendizaje yo también tengo que aplicar saberes básicos, o que los alumnos apliquen saberes básicos. Esos saberes básicos no caen del cielo, no se meten en su cabeza por arte de magia, sino que los tenemos que haber trabajado previamente en clase. Yo les voy a haber explicado pues qué es un traveling, cómo se hacen los traveling e incluso cuál es el origen de los traveling. Con esos saberes básicos que los alumnos ya han aprendido, porque lo hemos trabajado en clase, van a poder extraer sus propias conclusiones y dar una solución a ese problema. Lo van a hacer de manera individual y de manera colaborativa, porque esos son aspectos que vamos a ver ahora a continuación y que tienen que tener las situaciones de aprendizaje sí o sí. Entonces, como ves, yo tengo un ejemplo de una situación de aprendizaje muy básico donde voy a trabajar competencias específicas y competencias clave, lo voy a evaluar con criterios de evaluación, voy a proponer un objetivo que es precisamente ese, hacer un traveling sin el equipamiento necesario profesional, y los alumnos tienen que construir ellos mismos ese aprendizaje. Tenemos una situación y una actividad o una serie de actividades donde los alumnos tengan que realizar acciones vinculadas a las competencias clave. Sí. Luego eso lo voy a evaluar. ¿Les permite construir aprendizajes significativos? Sí. ¿Construir aprendizajes ellos mismos? Sí, porque no les doy yo la solución, porque no hay una única solución. ¿Permiten estas situaciones de aprendizaje trabajar de manera activa? Sí. ¿Ponen al alumno en el centro? Sí. ¿Se respetan sus ritmos de aprendizaje? Sí. Pues todo eso es lo que vamos a ver justo ahora en los siguientes 2 puntos. Si en el currículo te vas al artículo donde hablan de principios pedagógicos, vas a encontrar cuáles son los principios pedagógicos que tiene que tener la etapa. Yo lo he mirado en el de secundaria, en eso. No creo que varíe mucho, no me sé los currículos de memoria, ¿vale? Pero no creo que varíe mucho de unos a otros, pero si estás en bachillerato, en primaria o en infantil, echa un vistazo a los principios pedagógicos propios de tu etapa. Y esto todo es a nivel nacional. Cuando salgan los autonómicos, pues también míralo, porque pueden cambiar o concretar algunas cosillas. En este caso nos dicen que tenemos que trabajar pues con esta serie de cosas. El diseño universal del aprendizaje es básico en este nuevo planteamiento. Es decir, yo no voy a plantear un aprendizaje a mi gusto, ni a mi imagen y semejanza, porque no tiene sentido, porque no soy yo quien está aprendiendo, sino mis alumnos. Tengo un grupo de alumnos heterogéneo, porque siempre va a ser heterogéneo, así que tampoco tengo que planificar mi aprendizaje para los más listos, ni para los intermedios, sino para todos, en todos los sentidos. Por eso, debo respetar y atender los diferentes ritmos de aprendizaje. Debo trabajar de manera colaborativa, fomentar el trabajo en equipo. También el individual y en diversos agrupamientos, como veremos después. Voy a trabajar mucho por proyectos, porque permiten trabajar, valga la redundancia, todos los elementos curriculares de manera muy integrada y permiten un aprendizaje muy significativo y muy conectado con el mundo real, que al final es lo que queremos. ¿Y qué permite todo esto? El desarrollo de las competencias específicas y clave. Y a su vez también que los alumnos aprendan por sí mismos. Es lo que te decía antes con el ejemplo. Además, tenemos en los principios pedagógicos, acuérdate de que estamos en este artículo, lo que antes conocíamos como elementos transversales, ¿vale? La LOMCE creo recordar que tenía un artículo concreto de elementos transversales y hablaba pues de la comunicación audiovisual, la expresión oral y escrita y demás. Ahora, todos estos términos los tenemos integrados en los principios pedagógicos, ¿vale? Así que lo vas a tener que trabajar en tu metodología. Al final, todo va muy enfocado a otro nuevo concepto que ha aparecido con la LOMLOE, que es el perfil
de salida. En infantil y en bachillerato no lo hay, pero en ESO y en primaria sí. Así que debes tenerlo en cuenta. Esto ya también lo expliqué en la masterclass, así que si no sabes muy bien lo que es, puedes irte a esa masterclass y ahí te lo explico. Y vamos ahora ya con la última parte, donde he extraído toda la información del anexo 3 del currículo. Esto está igual en todos los currículos, ¿vale? De infantil a bachillerato está en el anexo 3, casi al final o en algunos al final de todo el currículo. Así que lo puedes leer, son 3 párrafitos, en Vírgula Yap también está. Hay que leerlo incluso con papel al lado para ir anotando todas las ideas. Yo ya he hecho el trabajo por ti, aquí. Así que te lo voy a resumir en un proceso de 5 pasos para elaborar tus situaciones de aprendizaje. El primer paso es analizar todos los elementos curriculares, ¿vale? Dado que en las situaciones de aprendizaje yo tengo que trabajar las competencias, voy a evaluar con criterios, tengo que aplicar varios saberes básicos. Todos los elementos curriculares están implicados en una situación de aprendizaje, así que esto no es nada nuevo tampoco, yo ya lo he dicho desde el principio. Primero, analizar todos los elementos curriculares para saber qué tienen que aprender los alumnos y en consecuencia qué tengo que enseñar yo. Así que debo analizar el currículo, analizar bien los elementos curriculares, los objetivos generales de etapa, las competencias clave, las competencias específicas, los descriptores operativos de las competencias clave, los saberes básicos y los criterios de evaluación. Teniendo esa imagen general, yo ya sí voy a poder plantear unas situaciones de aprendizaje. ¿Y cuál es el segundo paso? Unos objetivos claros y precisos para esta situación de aprendizaje. Si te acuerdas, en el ejemplo que hemos visto antes, el objetivo era rodar una escena con un traveling sin maquinaria de traveling. Es un objetivo claro y preciso. Los alumnos van a saber lo que tienen que hacer. No es algo muy abstracto, no es ambiguo, es un objetivo claro y preciso. Puedo plantear un único objetivo o varios, ¿vale? Yo aquí he puesto un ejemplo de una situación de aprendizaje muy simple para ver un ejemplo muy simple y poder entenderlo bien. Pero lo ideal es que las situaciones de aprendizaje sean más amplias y más complejas. Después voy a plantear un contexto. ¿Qué es un contexto? Pues la situación en la que yo pongo a los alumnos. Por ejemplo, en lo que veíamos antes, la situación es que los alumnos, pues yo les puedo crear una narrativa para meterles en situación, ¿no? Forman parte de una productora independiente o a lo mejor que acaba de empezar, son ellos, los miembros del grupo, son una productora que acaba de empezar, que está haciendo su primer corto y como no tienen mucho presupuesto, no tienen mucha maquinaria y necesitan hacer ese traveling. Buscaban la vida para hacerlo sin presupuesto y sin maquinaria profesional. Ese es el contexto. Y eso me permite conectar la situación de aprendizaje con la vida real, porque dentro de unos años los alumnos que se quieran dedicar al audiovisual probablemente van a terminar montando su propia productora o simplemente por diversión van a hacer sus propios cortos y no van a tener un presupuesto millonario. Van a tener que buscarse la vida con las cosas de andar por casa. Así que es una buena oportunidad para ir enseñándoles a buscarse la vida con esta situación de aprendizaje, ¿vale? El aula conecta con la realidad. Así es que los centros no deberían estar vallados y hechos como cárceles, deberían estar mucho más integrados. Así que el modelo tradicional lo que hacía era pues, una serie de actividades en clase descontextualizadas o contextualizadas en el centro, pero que luego no servían mucho para la vida real. También dependería de los casos, pero el modelo más o menos era colegio aislado de la realidad. Ahora tenemos que tender esos puentes. Así que se trata de crear situaciones similares a las que los alumnos se van a encontrar en la vida real. El cuarto paso es el más divertido porque, bueno, es la metodología. Te vas a basar en la metodología de tu programación, ¿vale? Y ya el currículo te ha dado algunas ideas con los principios pedagógicos. Pero además, el anexo 3 nos da más ideas para aplicar en nuestras situaciones de aprendizaje. Debemos partir de los centros de interés de los alumnos. Es decir,
Si yo soy una freak de Star Wars, por ejemplo, voy a plantear todas las actividades o la mayoría respecto a Star Wars. Y a mí me puede parecer divino y genial y súper divertido, pero si a los alumnos no les gusta Star Wars, no estoy cumpliendo con esto. No les va a interesar, no les va a motivar. Sin embargo, si ellos son unos frikis de Star Wars y yo no, sí que puedo partir de ese centro de interés, ese interés que tienen por Star Wars. Porque tanto en las situaciones de aprendizaje como en todo este nuevo planteamiento LOMLOE, el alumno es el que está en el centro. Entonces, partiendo de esos centros de interés, los alumnos van a construir nuevos aprendizajes. Esa construcción de aprendizajes nuevos es lo que veíamos en el ejemplo. Para ello, vamos a plantear tareas complejas. Yo no les pido a mis alumnos que hagan un traveling y yo les doy la cámara y les doy las vías y les doy la cámara ya con el ISO, con el diafragma y todo para que ellos empujen la cámara. Eso es una tarea súper simple. Lo que les doy es una tarea compleja donde tienen que comerse un poco la cabeza, tienen que aplicar los saberes básicos, tienen que desarrollar competencias, tienen que pensar por sí mismos y aprender de forma autónoma. Esto, si yo lo aplico a sus propios intereses, pues les va a motivar. Por otro lado, y centrándonos ya en los alumnos, debemos respetarles. ¿En qué sentido? Bueno, en todos, lógicamente, pero especialmente respetar sus propias experiencias, tanto dentro como fuera del aula. También vamos a respetar los ritmos de aprendizaje, por supuesto. Y debemos respetar también, creo que esto es importantísimo, su visión del mundo. No imponer nuestra visión, no dar una única visión válida, una única solución válida, porque puede haber alumnos que vean las cosas de otra manera y a lo mejor lo que a nosotros nos parece una única solución válida, yo aquí podría considerar pues, que la única solución válida es coger una silla con ruedas y hacer el traveling, y considerar que el alumno que va en patinete y hace el traveling en patinete, eso no está bien. Pues no. Si un alumno tiene una visión diferente de ver el mundo, yo lo tengo que respetar, porque no estamos para imponer nada, simplemente para guiar en un camino de aprendizaje autónomo, donde los alumnos construyen sus propios aprendizajes y nosotros somos la guía. Y por último, debemos plantear las situaciones de aprendizaje con agrupamientos diversos, tanto individuales como en grupos, más grandes, más pequeños, como queramos. Pero los alumnos tienen que trabajar o asumir diferentes responsabilidades. Cuando trabajo sola puede ser muy cómodo porque todo el trabajo depende de mí, pero cuando trabajo en grupo puedo adoptar diferentes roles y tengo que asumir responsabilidades. Y habrá alumnos que asuman más responsabilidades en un momento y otros que los asuman en otra. Deben aprender a trabajar cooperativamente y colaborativamente. Y debemos fomentar eso. Y por último, recursos diversos. Recursos, y especifican que sean auténticos. Yo entiendo que con esto se refieren a no coger recursos, por ejemplo, de internet que ya ha hecho otro profesor. Entiendo eso, pero tampoco lo concretan. Simplemente dicen recursos auténticos, diversos, tanto analógicos como digitales. Por tanto, tampoco nos vamos a pasar con las tecnologías y meter un montón de metodologías. Y en este sentido tengo pensado hacer un vídeo sobre gamificación analógica y cómo la gamificación muchas veces se va por senderos muy digitales y de repente te encuentras con una actividad con 10 tecnologías diferentes, ¿no? O 10 webs o plataformas diferentes para una única actividad. En el lado opuesto se puede hacer gamificación analógica. Yo la hago y me encanta, así que si te interesa este tema de gamificación digital, analógica, convivencia de ambas, que mejor, no sé, divagar un poco, déjalo en comentarios o deja un like al vídeo y ya veo si te interesa este tema y hago ese vídeo o si pasamos a otra cosa. Así que voy a usar recursos diversos, analógicos y digitales y creados por mí, teniendo en cuenta que el diseño universal del aprendizaje. Y con eso ya tienes la metodología. El último paso ya es la evaluación, que lo vamos a hacer con los criterios de evaluación y ya sabes hacerlo. Y si no, por aquí te dejo el vídeo donde lo explico. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que yo tengo que redactar o poner unos objetivos que están relacionados con los elementos curriculares que yo voy a trabajar en esta situación de aprendizaje. Tengo un contexto que está relacionado con el perfil de salida. Tengo una metodología que se va a basar en los principios
pedagógicos y sobre todo en el desarrollo de competencias. Estas tareas complejas deben tener en cuenta diferentes saberes básicos, no uno solo, diferentes saberes básicos, o sea, varios, las competencias clave y específicas y los criterios de evaluación. O sea, al final esto tiene en cuenta también esto y tiene en cuenta esto. Y la evaluación con los criterios también se va a basar tanto en los objetivos como en los elementos curriculares. Y sé que ahora mismo todo esto queda feísimo, pero es que está todo relacionado. Por eso este es el primer punto. Debes saber bien qué tienes que enseñar, qué tienen que aprender los alumnos para poder hacer todo lo demás, porque todo, absolutamente todo, está relacionado. Así que es importante entender bien todos los conceptos, todas las definiciones, tenerlo claro. Si hay algún concepto que todavía no tienes claro, por aquí ya sabes que te dejo la masterclass, la dejo también abajo en la descripción y en el comentario destacado para que puedas ver todas esas definiciones y todos los elementos curriculares LOMLOE explicados juntos, integrados de manera contextualizada.